Hola, un saludo muy especial para todos y sea bienvenido a otro episodio de Cosmovisión, donde hablamos de libros y demás. Y más, hoy día vamos a hablar con Camila de la Cruz. Vamos a hablar del arte. Probablemente algunos de ustedes me conozcan, han visto algunos de mis videos. Saben que me encanta evaluar el arte, me encanta ver cómo el arte está manifestado y expresado en la arquitectura, en las pinturas, en el teatro, en la música. Y si deseas aprender acerca de eso, puedes ver mi reseña del libro ¿Cómo viviremos entonces? Una evaluación de el auge y la decadencia de la cultura occidental desde la óptica del arte por el difunto apologista y filósofo Francis Schaeffer. Voy a dejar la descripción al final para que lo chequees y lo mires. Y sin más largas, vamos a hablar con Camila de la Cruz, artista, cantante y cuentera. Espero que disfrutes esta entrevista. Es una forma de ver el arte muy interesante, muy estimulante desde la cosmovisión cristiana. Se puede hacer arte de buena calidad y permeado por un mensaje cristiano, cristocéntrico y bíblico. Disfrútala y no olvides suscribirte tanto a mi canal como al de Camila. Voy a dejar los enlaces de sus redes y de su contacto en la descripción de este video. Disfrútalo. Porque la pregunta no es si los cristianos o los no creyentes tienen arte o si hay arte en el mundo. La pregunta es ¿qué tipo de arte? El arte siempre comunica y el arte lo podemos ver en la arquitectura, en la música, en el teatro, en el cine. Y por mucho tiempo se pensó, y probablemente hayan algunos círculos que todavía lo piensen, es que el teatro o el cine son una especie de tabú o algo pecaminoso o satánico o mundano, por así decirlo. Pero ¿será que podemos aferrarnos a una posición de esa manera o podemos pensarla mejor? Y el día de hoy queremos ver la visión, la óptica de una persona muy especial, una persona que trabaja con el arte, que tiene muchísima experiencia con ello, es cantante, actúa, es bilingüe y bueno, no les hablo más, ella misma nos va a hablar acerca de ella. Estamos con Camila de la Cruz, artista. Camila, bienvenida a nuestro canal, gracias por aceptar estar acá con nosotros. Hola Anderson, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa donde hay tanta amplitud con todo esto de la cosmovisión y aprender de ti, porque no sé cuál es el título del libro que estabas diciendo, pero a ver si no estoy equivocada. Bueno, el libro se llama ¿Cómo viviremos entonces? El auge y el declive de la cultura occidental. Y es una evaluación del arte, desde el arte, mejor dicho. Bueno, ese no lo conozco, he escuchado otro que se llama Los Siete Montes. Entonces me parece maravilloso estar acá en este espacio y pues saludos a todos los teleoyentes. Sí, muchas gracias. Bueno, ese libro tampoco lo conozco, así que la idea es esa, intercambiar ideas y aprender unos de otros. Entonces, primero que todo, cuéntanos de ti, quién eres, háblanos, cómo surge ese interés en la actuación. Entiendo que eres bilingüe también, cuéntanos cómo aprendiste inglés, háblanos de ti. Bueno, soy Camila de la Cruz, soy una mujer que amo a Jesús, que me encanta seguir los pasos de Él. Desde muy pequeña me incursioné pues como en actuar en el colegio, haciendo fonomímicas, lo que en ese tiempo era pues que uno imitaba, pues hacía que estaba cantando, no hacía adiós chico de mi barrio, pero no cantaba, pero también hacía representaciones de novelas que mis primos que vivían en Medellín nos contaban, porque yo soy de una vereda, por allá en el monte de Granada, Antioquia. Entonces me crié con las vacas, con las gallinas, cogiendo café, cargando caña, me crié viendo cómo se hace la panela, comiendo la panela derretida. Bueno, soy una campeche, como se dice, y por los temas de la guerra, pues llegué a Medellín, donde pues me recibió una ciudad hostil para mí por ser una campesina,
donde llegué con mis padres huyendo de la guerra porque nos iban a reclutar a mi hermana y a mí teniendo 12 años. Bravo. La guerrilla llegó a la casa nuestra y le dijo a mi papá, nos las vamos a llevar, ellas tienen que ir porque esa era la edad en la que te empezaban a entrenar. Y pues llegamos a Medellín, en ese tiempo, como 2 años, el arte se apagó en mí porque tenía mucho miedo, mucha depresión, todo el cambio, mucho bullying, el tema de que era campesina, montañera, banano picoso, como si todo lo que yo fuera por ser campesina fuera malo para el citadino. Entonces eso me llevó como a un tiempo en el que mi mejor amigo era un poste ahí en el que yo me mantenía triste, ahí llorando, hasta que un día, gracias a Dios, conozco a Jesús por medio de un amigo del colegio a mis 14 años y fue a través del arte, de un concierto que él hizo, estaba en el salón él ahí tocando la silla y yo, pero ¿qué pasa? ¿Por eso tanto ruido que mantiene? Ah, no, es que yo soy baterista, ¿me quieres ir a ver tocar en un concierto? Y yo, listo, de una. Y ahí conozco a Jesús, empiezo una relación con Jesús y desde pequeña también estaba en mí ese sueño de los idiomas, que un día yo escuché que un profesor hablaba diferente y dije, ¿cómo? Es que uno puede hablar otro idioma, otras palabras, aparte de esto que yo hablo, que se llama español. Y eso me marcó, eso fue en la finca en donde yo vivía en la vereda. Y cuando llegué a Medellín, ya a 7º grado, vi que había una profesora de inglés. Pero pasaron los años y me di cuenta que la profesora siempre enseñaba el verbo to be. Entonces yo empiezo a decirle a Dios, yo quiero una beca para mí, dame esa oportunidad, no quiero aprender inglés. Por mucho tiempo las puertas estuvieron cerradas, de hecho no pasé a la universidad, yo presenté a idiomas y no pasé. Entonces me metí a un club de conversación en la UPB, donde yo iba y decía, yo no sé inglés, pero yo sé cantar. Y yo le cantaba un pedacito de una canción al profesor, esa que dice, This is my desire to honor you. Es un clásico de la alabanza y la adoración. Bueno, Camila, y es interesante que hables de esa época de la violencia aquí en Antioquia. Eso los forzó a tu familia a venirse para Medellín. Es un cambio muy grande venir del campo, del ruido de la ciudad, de la contaminación. La forma de pensar también cambia mucho en la gente, en la escuela, el bullying que llaman. ¿Eso en qué época fue? Eso fue en el 2001, fue 2001-2002. Resulta que estaba pues en pleno auge todo este tema de los grupos ilegales, eran las FARC, las guerrillas, los paramilitares, eran diferentes frentes y aparte de eso el ejército, todos eran vestidos de verde, entonces tú no sabías quién era quién. Claro, tú tenías miedo de todo, si llegaba el ejército tenías miedo porque no sabías si sí era el ejército, los carros que quemaban, las bombas, los helicópteros, los aviones fantasmas, toda la presión sobre mis padres de que tienes que ir a una reunión y entonces esa reunión era de X o Y grupo ilegal y si no ibas te mataban, las minas antipersonas, enfrentamientos del ejército y los grupos ilegales justo ahí en la mitad del colegio, o sea, el colegio quedaba acá y los grupos eran taca, 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 pum, 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 y nosotros escondidos debajo de las sillas, demasiado miedo, la verdad, fue un trauma fuerte, aparte del trauma de los sonidos, porque es impresionante cómo los sonidos marcan tu cerebro y luego eso se vuelve como está siempre a la defensiva, cualquier cosa que escuchas piensas que que va a ser guerra, que va a pasar, que qué miedo. Ahora, entonces eso es más o menos en resumen y uno de las cosas que pasaron fuertes fue el carro bomba en mi pueblo, en Granada, Antioquia. Wow. Tremendo, eso es interesante y podríamos hablar de que la providencia de Dios permitió eso para traerte a otro destino. Y podríamos decir que este joven baterista te inspiró y podrías contarnos algo de eso y si aparte de él hay algún artista, actor que te haya influenciado y que te haya inspirado a continuar y a iniciar ese camino a partir de aquella época. Bueno, podríamos decir que ese amigo sí me inspiró porque
el verlo tocar a él también era así como rockerito, hippie, entonces para esa época yo ya me metí en ese rollo, que entonces el rock cristiano, el ska cristiano, entonces en los conciertos así rockeros, a ir a bolear mecha. Hace tiempo no oía esa Entonces expresión, pero sí, a olear la mecha. sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues sí, el arte fue como esa influencia la que me ayudó como a enamorarme más de Jesús, que se podía hacer como una jovencita de 14 años, rockerita, hippie, y cantar algo para Dios, ¿cierto? Aunque en ese tiempo yo no canté, no hice nada de arte, fue mucho tiempo después que retomé, gracias a que una profesora me dice, ay, pero es que vos tenés talento, vení, declama un poema o venga, canten esta canción en inglés y se ganan un libro de Don Quijote de la Mancha que nunca me lo leí porque no me gustó. Esa es la Biblia en español, dicen. No sí, sé si sí, por sí, en largo español. Y ese español, es que no, un español muy de España y para mí era... Sí. Ajá. Es difícil de leer Entonces, en español arcaico. Sí, para mí la verdad fue difícil leer ese libro, nunca lo logré, e incluso adulta luego lo intenté y tampoco me logró capturar. Sin embargo, me he visto, por ejemplo, un espectáculo de cuentos que tiene un amigo que se llama Barataria, que es el espectáculo, y él sale de la inspiración de ese libro, entonces ya uno se hace una idea de lo que es el libro. Entonces, retomo la pregunta, creo que cuando conozco a Jesús, Él me inspira a contar historias, porque resulta que veo que él es un cuentero, entonces esa es una de mis artes, contar cuentos, contar historias, y él a través de las parábolas empieza a narrar situaciones cotidianas del día a día, de un hombre se fue a sembrar, hizo tal cosa, y le llega a muchas personas. Entonces de ahí pues veo la inspiración total en lo cuentacuento, y también él actúa, hay versículos, textos como en el que él le lava los pies a los discípulos, él está haciendo una representación teatral para mí, hablando desde las artes escénicas, porque él hace algo que no es un simbolismo, ¿cierto? Sí. Así como que sí, estoy lavando los pies, pero no es lo que quiero decir, no es que lave los pies físicos, sino el mensaje que estoy dando con esta representación. Y humanamente también me inspiró el que es mi esposo ahora, Ramón de la Cruz. Para ese tiempo yo fui becada para estudiar cuentacuentos, conozco a Ramón, que era el profesor de esa corporación, y entonces me doy cuenta que él también conocía de Jesús, que él también leía la Biblia y que era un artista que ya tenía muchos años de experiencia, y yo dije, no, es que se puede, no pues se puede ser artista. Común, por decirlo así. Exacto, porque lo normal era como que en el gremio del arte se mueve mucho lo que es pues el ateísmo o simplemente creer en las energías, que es como tipo nueva era, pero él era un hombre que leía la Biblia todos los días allá en la corporación tomándose su tinto, y yo lo miraba, y era director de teatro, y a través de las obras de teatro y de la compañía Yes Clan que él fundó, mostraba a Jesús. Oye, y es muy interesante lo que dices, y bueno, haces alusión a la parábola del sembrador, y otra palabra que yo utilizaría es la dramatización que hace Cristo sobre algunas verdades. Me haces acordar que, por ejemplo, la obra, el sacramento de la cena también es una dramatización cuando se parte el pan, se toma el vino. O sea que desde ahí podemos ver que hay arte, que hay en el contar una historia, en la parábola. Y eso pues la verdad me llama mucho la atención, porque generalmente lo vemos desde una perspectiva académica o interpretativa, pero también desde el arte, desde poder contar un cuento para transmitir una verdad, y precisamente eso significa parábola, y es algo que está al lado de, ¿cierto? Y bien, lo de tu esposo me llama también muchísimo la atención, porque como dices, en el arte hay mucho ateísmo, mucha contracultura. Ahora cuéntame cómo fue ese choque dentro de, por decirlo, esos círculos ateos o anticristianos, y tú, por decir algo, entrar a moverte dentro de ello con una filosofía distinta, una idea que proviene de Jesucristo directamente.
Yo era muy joven, pues yo tenía 15 años, había acabado de cumplir 16, me había acabado de graduar del colegio. Entonces entro a un taller de teatro por una publicidad que vi en el colegio y en esas llegó y pues ahí está Ramón de la Cruz y otro director de teatro que se llama J. Villaza. Ellos son los directores del taller y un montón de niños y pues jóvenes que estaban interesados en hacer esta obra de teatro. Y cuando me involucro, pues no estoy pensando en como que, ay, ¿cómo voy a ser diferente a ellos? ¿Cómo voy a mostrar a Jesús? No, era muy natural, yo he sido muy espontánea y muy dada pues como a relacionarme con todo el mundo. Yo no tengo pues como ese problema como que, ay, es que no es cristiano, no. ¿Consideras extrovertida por ese lado? Sí, esa es mi personalidad. Entonces, pues fue como natural relacionarme, tanto que mi esposo cuenta la anécdota que yo llegué dirigiendo, él dice. Que yo llegué, yo cuando llegué, ya habían pasado 3 domingos de ensayo y yo llego después, ya todo el mundo tiene su personaje, su libreto, pero yo en cuestión de 8 días yo ya me sabía los libretos, el personaje, y yo ya empezaba a dar ideas. Entonces yo pienso que la contracultura más notable ha sido que soy una mujer que doy ideas, que no me quedo como en que, ay, no, es que eso es malo, es que eso es pecado. Eso a Dios no le agrada. No, yo qué idea voy a dar. O sea, ¿cuál es mi propuesta como hija de Dios? Yo soy creativa, como hija de Dios tengo ideas, ¿qué ideas voy a dar para hacer que ese show que de pronto está muy oscuro, muy feo, muy grosero, transformarlo? Obviamente me ha tocado ambientes en los que me ha tocado quitarme. Hace poco trabajé en un proyecto a nivel ciudad donde hacíamos personajes en el metro y en muchas partes de la ciudad, y en los ensayos fue donde más fuerte me dio porque la directora era, bueno, vamos a calentar, todo el mundo dice vulgaridades y fue tanta, no sé qué, y empezaron todo. Entonces yo empecé, boba, estúpida, loca, y ella, no, Camila, no sabes qué es una vulgaridad, y yo seguía con lo mismo, boba, estúpida. Yo, profe, es que para mí eso es un insulto. Entonces ya hubo un punto que yo tuve que retirarme de ese equipo porque ya era la presión muy fuerte y muchos rituales, porque en el arte también se manejan a veces muchos rituales, entonces ya era mucho ritual, mucho eso. Entonces hay un punto que ya Dios me dice, listo, hasta aquí llegaste, salte de ahí. Interesante. Sabes que dentro de la teología hay unas perspectivas que hablan de redimir la cultura, probablemente las has escuchado, o de influir en ella. En ocasiones en ciertos círculos cristianos eso no existe en absoluto porque se divide entre lo secular y lo espiritual, y por lo tanto no hay, digamos, esa incursión en el arte porque simplemente es algo mundano, o los artistas son los mechudos, los desordenados, y creo que a veces es difícil entender esa óptica, esa forma de ver el mundo por medio del arte. Y por supuesto, llega un punto donde, por decir, esa guerra espiritual es tan fuerte y la cosmovisión de los no creyentes es tan oscura que definitivamente ahí sí somos llamados a salir de en medio de ellos. No sé si estás de acuerdo con eso. Realmente es difícil, o sea, yo no voy a decir que es fácil este ambiente. Nosotros, por ejemplo, la compañía artística Yes Clan, nosotros nacimos en el secular, o sea, nosotros no nacimos en ninguna iglesia ni en ninguna congregación, nosotros nos conocimos en el medio artístico de la ciudad de Medellín, donde estamos rodeados de los artistas más tesos y somos parte de ese equipo, pero ellos mismos ven la diferencia, ellos mismos notan, sí, ellos están acá, pero ellos nunca hacen una obra vulgar, ellos nunca hacen un chiste de doble sentido, sus obras siempre están impregnadas de algo diferente. Entonces la misma gente te empieza a reconocer, tú no tienes que ir a decir, ay, es que soy cristiano, es que soy... respetando tu trabajo. Sí, totalmente, a veces es más el miedo que el Hijo de Dios tiene a lo que realmente es afuera. A veces, ¿sabes qué? ¿Quiénes eran los que estaban en contra de Jesús? Los religiosos, sí. Los que se sabían la Biblia. ¿Quiénes han estado en contra de las obras artísticas que nosotros hacemos? Entiendo, claro. Mira, ni siquiera el mundo, sí, ni siquiera el mundo, o sea, lo secular no, ellos no reciben. Sí, eso la verdad es
es muy desafortunado y creo que en parte obedece a nuestra inmadurez como cristianos y a la forma en que el cristianismo que nos llegó muy limitado y muy atado a una tradición pues que no acepta ese trabajo. Y esto me hace recordar de esta doctrina del Génesis, de lo que es el mandato cultural, y es de tomar dominio sobre la tierra, y en parte el tomar dominio sobre las artes y otras ciencias hace parte de ello. Pero no me quiero dejar olvidar de que me cuentes más de Geslan, y acabas de decir Geslan, yo decía Geslan. Geslan. Bueno, cuéntame cómo surge, qué hacen, y si me puedes dar un ejemplo, actuar un poquito, contarme un cuento, una historia, no sé, una trova, lo que quieras. Bueno, Geslan es una palabra conformada por dos siglas: gest, de gesto, de gestación, de génesis, y clan, familia. Somos una familia que gesta, que gesticula, que crea. Ese es nuestro nombre, lo que significa nuestro nombre. Nuestro eslogan es reír es vivir, porque es a través de la risa que llevamos un mensaje a la gente, a la familia, y los corazones se ablandan para entonces predicarles de Jesús. Y dicen, nosotros... Disculpa, te interrumpo, dicen que ese es el lenguaje universal, la risa. Exacto. Es que, y yo creo que, o sea, Jesús se reía con sus discípulos, y si Dios nos dio la risa es porque nosotros somos a su imagen y semejanza, o sea, Él también se ríe. Sí. De hecho, esos días estaba con un amigo de Finlandia y me decía que los judíos tienen un humor muy bueno, y es un humor súper exquisito. No sé cómo será eso, pero él me decía eso, y yo decía, ajá, sí, vamos por buen camino. Nosotros, Geslan, ya nacimos en el 2016, o sea que vamos a cumplir 16 años de estar trabajando en las artes. ¿O en el 2006? Nacimos en el 2006, sí, yo me equivoqué. Geslan nació en el 2006 y vamos a cumplir 16 años de hacer teatro, cuentos, pintura, escenografía y talleres de estas artes. Hacen muchas cosas, entonces. Entonces les voy a contar un cuento, perdón. Claro. El cuento se llama El cuadro, se desconoce el autor, y se dice que esta es la historia de Javier y Brian, padre e hijo. A Javier le encantaba pintar obras de arte que llevaran mucho color, mucha vida, pájaros, aves, atardeceres azules, rosas de todos los colores, animales, fincas, el pasto, las montañas. Y a su hijo Brian también le gustaba pintar, pero a él le gustaba más lo que tuviera que ver con la adrenalina. Por ejemplo, carros, motos, cohetes, aviones, todo eso que le generara un vacío en el estómago. Y Brian le encantaba pasarse afuera de la casa conversando con sus amigos. Su papá Javier siempre le decía: mi hijo, no salga tanto a la calle, que de pronto se lo lleva al ejército, y mire que usted no tiene libreta militar. No, pa, relájese, tranquilo. Aquel día llegó el camión del ejército, le pidieron los papeles a Brian y efectivamente no los tenía, así que cuchiflum para el camión. Lo llevaron al batallón y le empezaron a hacer todos los exámenes necesarios para saber si era apto, y salió apto para la guerra. Brian empezó su entrenamiento. Su papá ni siquiera pudo ir a llevarle unos calzoncillos o un jaboncito, nada, casi ni una despedida. Su papá se sentía triste, solo, porque él era su único hijo, su única compañía. Brian le tenía que levantar temprano, recibir órdenes todo el día, hacer ejercicio, correr, saltar, aprender a manejar armas. Y un día se dieron cuenta que Brian tenía unas aptitudes muy interesantes. Así que lo empezaron a entrenar para las fuerzas especiales, para batallar contra los grupos ilegales y más peligrosos de aquel país. Y empezó su entrenamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando estuvo listo, lo enviaron para la guerra. Aquel día estaban batallando en contra de uno de los grupos más peligrosos.
la coronela Fabiola era la encargada de llamar al señor Javier. ¡Tiririririririr! ¡Aló! Buenas tardes, ¿con el señor Javier? Sí, con él. Señor Javier, habla con la coronela Fabiola y como sabrá yo soy la jefe de acá del batallón y necesito darle una noticia. Yo quiero felicitarlo porque usted crió a su hijo muy bien. Un hijo muy juicioso, muy educado, muy puntual, muy buen entrenador, grandes capacidades. Y lo entrenamos para las fuerzas especiales. Su hijo fue enviado a la guerra y entonces entregó su vida por sus compañeros. Era la peor noticia que Javier había escuchado. Ahora pintaba cuadros oscuros, grises, rosas negras. Y un día, ya Javier había envejecido y tocaron a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Roberto. ¿Cuál Roberto? Yo no conozco ningún Roberto. Por favor, ábrame. Le traigo un regalo. ¿Un regalo? Yo ya tan viejo, a mí no me dan regalos. A ver, ¿qué trajo? ¿Y qué creen que era el regalo? ¿Qué imagina, a ver, Anderson? No, es que no sé. ¿Qué era ese regalo que le podían dar al señor Javier? Se vale usar la imaginación. A ver, no sé, una bandera. ¿Una bandera? Puede ser una bandera, unos zapatos, un lapicero, un arma. Un arma, puede ser. El regalo era un cuadro. Y en el cuadro estaba el retrato de su hijo Brian. Y Roberto había plasmado también las facciones de Brian, la mirada, la sonrisa, la expresión de sus ojos, sus labios, que cuando Javier vio ese cuadro no pudo evitar llorar. Tomó aquel cuadro y lo puso en la mitad de la sala, donde todos los que llegaran lo pudieran ver. Mire, ese es el cuadro de mi hijo Brian. Él entregó su vida por sus compañeros. Ah, sí. Mire, ese es mi hijo. Fue a la guerra y entregó la vida. Ah, sí. El tiempo pasó y el señor Javier estiró la pata. Y anunciaron una subasta con todas las obras de arte del señor Javier. Y el subastador comenzó. Señoras y señores, vamos a comenzar con el cuadro del hijo. A ver, ¿quién da por el hijo? ¿Quién da por el hijo? Y nadie daba nada. Y el subastador insistía. ¿Quién da por el hijo? Miren este cuadro tan hermoso. ¿Quién da por el hijo? No, los otros cuadros. El cuadro del hijo no nos interesa. Queremos los cuadros de Javier. Y el subastador insistía. Y un hombre que pasó arriendo por aquel pasillo escuchó. Revisó su bolsillo y notó que tenía 100 pesos. Una moneda de mínimo valor. Yo doy 100 pesos. Muy bien, es poco dinero, pero a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? A ver, el señor de las gafas, a ver, el señor de la camisa blanca. Y nadie daba nada. Así que el subastador dijo, 100 pesos a la una por el cuadro del hijo, 100 pesos a las 2 por el cuadro del hijo, 100 pesos a las 3. Vendido el cuadro del hijo por 100 pesos. ¡Bravo, bravo! Y por fin van a subastar los otros cuadros, decía la gente. Pero el subastador le dio la orden a su asistente que empacara todo. Y toda la gente empezó a cuestionar. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Cómo así? Los otros cuadros. A ver, explíquenos. Señoras y señores, es que en el testamento del señor Javier decía que aquel que se llevara el cuadro del hijo se llevaría toda la herencia. Y yo te digo, ¿quién da por el hijo? ¿Quién recibe a Jesús? ¿Quién recibe a Jesucristo, al Hijo? Porque aquel que recibe a Jesús es heredero del reino de los cielos. Gracias. Wow.
Bueno, señoras y señores, ahí tienen Camila de la Cruz. No, la verdad es que lo engancha a uno. Me llama mucho la atención esas expresiones tan paisas y la habilidad para comunicar con la cara cada emoción. No, brutal. Y la verdad es que me encanta cómo hábilmente conectaste el Evangelio con eso. Y que el Evangelio es eso, es una herencia que recibimos, que aceptamos. En realidad nadie tiene con qué pagar para recibirla. Y ahí me quitaste la pregunta que seguía, porque la pregunta que tenía era, ¿cómo haces para permear el mensaje de salvación con tu arte? Y bueno, ahí lo vemos. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Tenemos un montaje, tenemos muchos montajes que Dios nos ha regalado, pero hay un espectáculo que se llama Lengua Sudada, que incluso ha estado en la fiesta del libro de la ciudad. Dios nos ha permitido estar en muchos escenarios de la ciudad y es un montaje, sí, de la fiesta del libro de Medellín. Es un montaje que es basado en Santiago 3 sobre el uso de la lengua, que la lengua no puede salir agua dulce y agua salada, que es un pequeño órgano que puede encender todo un bosque y ahí es todo un show creativo. Tenemos una escenografía que me hizo Ramón, que es una boca y aquí sale como una lengua, entonces es como mi cocina en la que yo preparo un alimento. Y todo es alrededor de la palabra. Y para aquel que no conoce la Biblia, dice, wow, qué show, ¿no? Pues sí, qué arte. La gente no tiene ni idea de que está inspirado en la Biblia. Total. De hecho, Dios, uno de los cuentos que hay ahí, que se llama Los vegetales y las carnes, me lo dictó Dios. Todo me lo dictó Dios, inspirado en el tema de cómo tumban las murallas de Jericó con arte, con sonidos, con música, con baile, caminando, o sea, con arte. Y hay muchos momentos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. De hecho, no sé si has leído alguna vez 2 de Samuel 21, en el capítulo 10, que dice que David estaba todavía huyendo de Saúl y se dirigió a Aquís, rey de Gat, y los oficiales le dijeron a Aquís, ¿no es este David el rey del país? ¿No es el que por el que quien danzaban y en los cantos decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo a Aquís, rey de Gat. Por lo tanto, fingió, quiero hacer énfasis en esta palabra, perder la razón, y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera la barba. Sí. Voy a hacer una pequeña representación más o menos. David estaba babeándose ahí para que creyeran que él... Que no era. Exacto, que él no era David. En palabras paisas, estaba haciendo el loco. Exacto, y ahí lo dice. Ahí dice, se fingió perder la razón, comenzó a portarse como un loco, y eso está en la Biblia. Me llama la atención y me haces pensar de que en parte se hizo famoso por estos coros de David mató a sus 1000 y David a sus 10,000. O sea, esa musiquita, ese ritmito se volvió popular y era fácil, era de repetir. Diríamos, en ese tiempo se volvió viral, ¿cierto? Todo el mundo empezó a cantarlo, sí. Y en las redes sociales se volvió viral, o sea, entre la gente todo el mundo empezó a decir, David matará. Ajá. Exactamente. Y muchos otros versículos, de hecho Dios, el versículo que nos entregó a nosotros acerca de quién es Yesclán, quiénes somos, es Éxodo 31, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre a Besalet, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría y de inteligencia, en ciencia y en todo arte. Sí, definitivamente ahí tenemos, el arte fluye en la Biblia. La Biblia no es un libro de arte, pero contiene arte, así como la Biblia no es un manual de economía, pero contiene ejemplos, principios de nuestra vida diaria. Y bueno, eso me hace preguntarte lo siguiente. Se ve que hay muchos versículos que inundan y están en el sistema circulatorio de tu arte, de ti como artista.
¿Qué le aconsejarías a alguien que le gusta el cine o le gusta la música o le gusta actuar? ¿Cómo formar un pensamiento cristiano del arte? Y manteniendo, pues, como hablamos ahora, sus limitaciones o eh, sus linderos con lo que no le agrada al Señor. Lo más importante es leer la palabra de Dios, que ese sea nuestro nutriente, nuestra inspiración, porque uno puede leer muchos libros y a mí me encanta leer, o sea, yo aquí atrás también tengo una biblioteca de libros, no muchos porque realmente me gusta prestarlos, yo soy de las que publico, presto tal libro, pero yo creo que lo más importante es conocer cómo Jesús lo hacía, cómo Jesús con esas parábolas, con cosas cotidianas. Entonces, si tú haces cine, si haces cortometrajes o eres un creador de contenido de las redes sociales, siempre trata de ir a la fuente que es la palabra de Dios y de ahí vas a sacar ideas increíbles. Ve en oración también y pregúntale a Dios qué puedo crear hoy, qué quieres que yo hable hoy. De mi última canción que se llama Plenitud, la saqué totalmente de Colosenses 1. Entonces la Biblia es un libro vivo que está rico, está lleno de historias de donde podemos traer las buenas noticias, que esa es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Traer buenas noticias, lo que vino a hacer Jesús. ¿Cuál es la herramienta que tenemos? El arte. Algunos lo tendrán en libros, otros obras de teatro, otros cuentos, otras canciones, otros videos, otros sketches de teatro. Son herramientas, pero nuestro objetivo final siempre es traer las buenas noticias. Y una buena noticia nunca va a hacer daño a alguien. Entonces, en esa medida tú entiendes el límite entre lo que es bueno y lo que es malo. Si eso es una buena noticia, haz bien. Muy bien. Sabes que me gusta lo que dices. Una buena noticia nunca le va a hacer daño a alguien. Bueno, ¿por qué no nos cantas un pedacito de tu videoclip, de tu canción? Porque se puede ver en YouTube y vamos a dejar el enlace aquí en la descripción para que se suscriba al canal de Eslan, al canal de Camila de la Cruz. Vea el videoclip, la verdad el videoclip es demasiado bien hecho. Eso está en una playa, en un océano, es muy especial. Y la letra es muy bíblica y que para mí me inspira en la creación de Dios, lo que hay alrededor y ahí te ves muy feliz, disfrutando de todo. Cántanos un pedacito. Claro que sí. Va una partecita del coro que dice: Cristo es la esperanza de gloria, Él es la cabeza del cuerpo. Todo esto es Colosenses 1. Y en Él habita toda la plenitud. Habitación del Rey yo soy, en templo de mi Dios me he convertido hoy. Él habita en mi vida para siempre y por siempre. Cristo la esperanza de gloria, Él es la cabeza del cuerpo, en Él habita toda plenitud, toda plenitud, toda plenitud. Cristo la esperanza de gloria, Él es la cabeza del cuerpo, en Él habita toda plenitud, toda plenitud, toda plenitud. Muchas gracias, Camila de la Cruz, por estar con nosotros esta noche. La verdad es que tienen que visitar Geslan y si están buscando hacer una obra de teatro, hacer un proyecto de evangelismo, aprender de teatro, asesorarse, Geslan y Camila son las personas con quien deben hacer eso. Vamos a dejar la página web también aquí en la descripción. Siéntase libre de dejarnos sus comentarios, de conectar con ellos y podemos ver que el arte fue creado por Dios. Dios es el primer artista. Dios es el primer artista que empezó a trabajar en la creación, diseñó todo con inteligencia y hemos sido hechos a su imagen. Y aunque el mundo y el pecado ha contaminado, ha manchado el arte, hemos sido llamados
a vivir el Evangelio, a proclamarlo y a redimir nuestra sociedad, a influir en ella y a dominar cada área de nuestra vida, incluyendo el canto, los cuentos, la música, el cine y mucho más. Camila, ¿hay algo más que nos quieras agregar acerca de ti, de Geslan? ¿Y algún consejo? Nuestro consejo es que yo le digo a aquellos que tienen ese llamado a ser artistas, que no desistan, que crean que Dios los puede sostener del arte. Nosotros nos dedicamos a esto 100%, le creemos a Dios, y decirles que el arte es una profesión que no da frutos a corto plazo, sino a largo plazo. Y bueno, Geslan, compañía artística, lo esperamos por nuestras redes, por Facebook, Instagram, YouTube, y Camila de la Cruz Artista, mi esposo Ramón de la Cruz. Los queremos, son muy valiosos para esta sociedad. Cada uno de los que hace danza, teatro, los necesitamos. Ustedes son importantes para el reino de Dios. Muchas gracias, Camila, y hasta una próxima oportunidad donde podamos hablar mucho más acerca de Geslan, de ti, y compartir más ese intercambio del arte. Gracias, Anderson. Hasta pronto. Hasta pronto.